Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Human Rights Watch y el Centro de Salud Humanitaria de la Universidad Johns Hopkins afirman que hallaron condiciones insalubres y de hacinamiento en los centros donde se obliga a los retornados venezolanos a cumplir cuarentena, con escaso acceso a alimentos, agua o atención médica. Que cuando llegan, los someten a test rápidos que pueden dar un resultado falso negativo, y luego los meten en estos centros que están hacinados, donde no hay agua, donde hay condiciones insalubres. El informe dice que algunos retornados que protestaron por las condiciones fueron amenazados con ser detenidos y a muchos se les ha exigido permanecer en los centros de cuarentena por semanas adicionales a los 14 días, recomendados por la Organización Mundial de la Salud. En vez de controlar la propagación del virus, lo que hace es que posiblemente la incremente. Y eso corre tanto para los venezolanos que ingresan a Venezuela, a un país donde ya existía un sistema de salud colapsado antes de la pandemia. Durante una entrevista en Aquí con Ernesto Villegas, en el canal del Estado venezolano, Maduro aseguró que las medidas tomadas para prevenir el virus han sido excepcionales. Un solo país en el mundo donde están regresando miles de connacionales. Uno solo no existe. Si no hubiéramos tenido a los trocheros, Venezuela hubiera tenido los índices que ha tenido, Vietnam. Ambos organismos de derechos humanos exhortan a los ministros de Relaciones Exteriores de los países latinoamericanos del Proceso de Quito, que se reunirán en línea la semana del 19 de octubre, a que aborden con urgencia la situación de los retornados venezolanos. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. Jim Campbell, director ejecutivo de la Alianza Mundial para el Personal Sanitario en la OMS, dijo que la ocurrencia de manifestaciones globales entre los trabajadores de la salud por mejores condiciones laborales, mejores salarios y en algunos casos más capacitación, refleja cómo la fuerza laboral enfrenta retos adicionales durante la pandemia. It's the burnout, the stress, the anxiety that we're seeing amongst Es el agotamiento, el estrés, la ansiedad que estamos viendo entre nuestros empleados dedicados a la atención médica y cómo tienen la motivación, el compromiso y la dedicación para continuar en su trabajo al tiempo que enfrentan desafíos tan complicados. Estamos viendo en todo el mundo la manifestación de esto en una escala industrial. Estamos viendo disputas laborales e incluso huelgas entre ciertas ocupaciones. Un estudio en el que participaron más de 280,000 trabajadores de la salud en 83 países, en su mayoría europeos y estadounidenses, encontró que aproximadamente el 14% de todos los casos de coronavirus notificados a la OMS habían ocurrido en trabajadores de la salud. Sin embargo, ha habido indicios de disminución en la cantidad de infecciones entre los trabajadores de la salud, dijeron funcionarios de la OMS. De hecho, Anne Perrochot, epidemióloga de la OMS, participó en una sesión informativa con la prensa. So we conducted an analysis of health worker information of Así que realizamos un análisis de la información de los trabajadores de la salud, cerca de 300,000 empleados de la salud de 83 países, y eso representan los datos que cubren principalmente naciones de Europa y América, estimados en alrededor del 14% de los casos de COVID notificados a la OMS que se identifican como trabajadores de la salud. Mientras tanto, los gobiernos de Europa aumentaron este martes las restricciones en un esfuerzo por contener la propagación del coronavirus, ya que el continente registró su mayor cifra semanal de nuevas infecciones desde el inicio de la pandemia. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington. Por segunda vez en poco más de un mes, un fenómeno meteorológico hará su entrada por las costas de Luisiana este viernes, con vientos sostenidos de sobre 180 kilómetros por hora. El huracán Delta ya se deja sentir en el litoral, donde se pronostican marejadas ciclónicas de hasta 3 metros de altura. Solo esperas lo mejor y te preparas para lo peor. Quiero decir, va a haber alguna preocupación, no importa lo que pase. Pero ya lo hemos pasado antes.
En Lafayette, una de las ciudades más pobladas dentro de la zona de potencial impacto del huracán Delta, residentes y comerciantes resguardaban este jueves viviendas y propiedades, mientras miles huían del peligroso fenómeno meteorológico, atestando la principal autopista que conecta a Luisiana con el vecino estado de Texas. Kerecha Ríos estuvo casi 10 horas atrapada en el tráfico en su trayecto hacia Houston desde Lake Charles. La orden mandatoria de salir fue como de una noche a la mañana, fue algo bien rápido y que mucha gente no esperábamos. Se estima que en Lake Charles unas 8,000 personas todavía viven en hoteles debido a la devastación provocada por el huracán Laura a finales de agosto. Hemos sobrevivido, ya sabe, cosas peores. Creo que vamos a estar bien. Hemos hecho esto antes. Se pronostica que el fenómeno atmosférico depositará hasta 38 centímetros de lluvia entre la tarde de este viernes y el sábado, con el potencial de producir peligrosas inundaciones. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston. Está pendiente que se cumpla por parte del Ministerio de la Defensa de El Salvador la resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema que resolvió que la inspección de archivos militares en la investigación judicial de la masacre de unos 1,000 campesinos en una zona rural del nororiente del país no representa un peligro para la seguridad nacional. El juez identificó sedes militares en la que estima hay información esencial para una investigación contra miembros del ejército que habrían participado en la masacre cometida en diciembre de 1981. Habla el abogado querellante David Morales. No es imputado en la Fuerza Armada, se está juzgando a personas concretas que individualmente, ejerciendo con abuso su poder en aquel momento, ¿no?, consumaron y llevaron adelante el crimen. La parte acusadora dice que los gobiernos de turno han ocultado elementos probatorios y la cadena de mando no ha permitido el acceso a la justicia en el crimen masivo. El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, defiende la posición del actual gobierno que encabeza Nayib Bukele. La petición es que se entreguen los archivos del Mossad y el presidente ha dicho lo que he encontrado se lo vamos a entregar y enseñó la caja de lo que había. La Fuerza Armada de El Salvador se ha considerado como una de las instituciones que mejor se acopló al cumplimiento del acuerdo de paz que firmó el país en 1992, pero profesionales del derecho procesal dicen que en casos concretos de hechos constitutivos de crímenes de lesa humanidad, sus miembros deben ser sometidos al imperio de la ley. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador. La contaminación por plásticos ya era una de las más grandes amenazas a nuestro planeta antes del coronavirus. Sin embargo, la alerta por el COVID-19 empeoró las cosas por el aumento en su uso. La alerta la dio la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo en julio pasado. Sin embargo, iniciativas como las que lleva adelante la empresa ecuatoriana Tritubot hacen ver que aún hay esperanza. Desde hace 7 años incursiona en el reciclaje de botellas plásticas. Para ello paga 2 centavos de dólar por unidad que luego se procesa. Inicialmente que participa la gente que antes iba a la basura, nosotros lo captamos, lo reinsertamos como materia prima en un bloque y generamos nuevamente trabajo. Una vez que las botellas se recogen en estas máquinas localizadas en 46 puntos del país, se trasladan a una planta de tratamiento en Quito, donde se clasifican antes de su trituración. Diego Melo afirma que solo en Quito se producen 4 millones de botellas diarias, de las cuales apenas se recicla entre un 10 y un 15%. Miles de botellas plásticas como esta sirven como materia prima para la elaboración de bloques destinados a la construcción. En otro punto de la ciudad funciona esta fábrica. Allí las botellas convertidas en pequeños trozos se mezclan con otros materiales y se transforman en ecobloques para la construcción. Este plástico PET que muchas veces va a la basura es un plástico altamente resistente. Es por eso que se utiliza en miles de envases. Pero estos envases no pueden ser desechados porque es un material que estamos haciendo una economía circular. La iniciativa de estos empresarios, única en Ecuador, se enfrenta a una amenaza de dimensiones enormes. Según un informe de ONU Medio Ambiente de 2018, las tasas de reciclaje en América Latina son bajas. Un 90% de los residuos que se generan acaba desaprovechándose y termina en los vertederos. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.